así es, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es una frase de la Biblia en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 4. En este versículo, Esther se enfrenta a la decisión de si debe hablar ante el rey a pesar que está prohibido. En este contexto, se le dice que si se queda callada, la liberación de los judíos vendría de otra parte, pero ella y su familia también sufrirían las consecuencias. Esta frase puede interpretarse como una invitación a preguntarse si Dios quiere que hagamos algo para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para nuestro país o para nuestra familia, para un tiempo como este. ¿Qué significa que Esther fuera escogida para un tiempo como este? Esther era una doncella judía que fue llevada a la corte real del rey Asuero y finalmente elegida para ser reina de Persia. Fue una pieza clave para salvar a los judíos de la destrucción. La Biblia aclara que Esther ocupó una posición de influencia para un momento como este. Propósito de Dios que se cumplió a través de Esther en la época peligrosa en la que ella vivió. Esther había quedado huérfana de niña y su primo Mardoqueo se hizo cargo de ella. Siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, Esther no reveló a nadie que era judía. Con el tiempo, Esther se ganó el favor del rey Asuero y éste la coronó reina. Tiempo después, y aquí entramos a entender el porqué del propósito de Esther para ese tiempo. Asuero le dio a Amán, que era su mano derecha, grandes honores y ordenó a los funcionarios que se encontraban en la puerta que se arrodillaran en presencia de Amán y le rindieran homenaje. Mardoqueo, quien trabajaba en la puerta, se negó a hacerlo. Esto enfureció mucho a Amán, que quiso destruir a todo el pueblo de Mardoqueo, los judíos, y obtuvo el permiso del rey para llevar a cabo el genocidio. Cuando se emitió el edicto contra los judíos, Mardoqueo se vistió de cilicio y ceniza. La reina Esther, que aún desconocía el complot contra su pueblo, se enteró del luto de su primo y envió a un eunuco a su servicio para que le preguntara el motivo del dolor de Mardoqueo. Mardoqueo le envió una copia del edicto y le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey Asuero y le pidiera misericordia en nombre de su pueblo. Esther era reacia a acercarse al rey, porque iba en contra de la ley llegar a la presencia del rey sin ser invitada, con pena de muerte. El eunuco informó a Mardoqueo de la respuesta de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y aquí viene la pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo, cuando le pide a Esther que actúe, le hace ver un propósito más grande. Lo plantea como una posibilidad para que ella lo considere. ¿Podría ser que Dios haya colocado a Esther en su posición real precisamente por el peligro evidente y real que corrían los judíos? Era precisamente ese momento, un momento de crisis, un momento de amenaza en el que los judíos la necesitaban. Es que no fue un accidente que Esther se convirtiera en reina de Persia, estaba allí por una razón. Aquí resaltamos la importancia de la obediencia de Esther en el plan de Dios. Mardoqueo le presentó a Esther una opción. Ella podía elegir entre reconocer su posición privilegiada en la corte real y arriesgar su propia vida en un esfuerzo por salvar a su pueblo. O podía elegir también permanecer en silencio, tratar de protegerse y esperar lo mejor. Pero Esther escogió el camino del gozo y la bendición cuando aceptó desempeñar su papel en el plan de Dios. ¿Qué fue fácil para ella? Obvio no. Yo imagino su miedo, ¿no? Pero aún con miedo se arriesgó, porque lo hizo para Dios. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo. Y después iré a ver al rey. Aunque esto vaya contra la ley, y si me matan, que me maten. Hay 2 puntos que hacen
importante este versículo. Primero, el consejo de Esther de que ayunaran 3 días y 3 noches. Segundo, su determinación de arriesgar su vida si era necesario a fin de salvar a su pueblo. A ella no se le había llamado para ver al rey por 30 días y dedujo que ya no le agradaba y no sería bien recibida si entrara sin ser invitada. Sus palabras no son una, digamos, expresión de desesperación ante lo que había decidido que tenía que hacer. Los reyes del Medio Oriente generalmente tenían muchas esposas y ellas por lo general se presentaban solamente cuando se les llamaba y no cuando ellas de por sí decidían ver al monarca. Ir a la presencia del rey sin ser llamado era un delito, castigado con la pena capital. La vida de Esther realmente estaba en juego. Como muestra la experiencia de Esther, Dios utiliza a las personas para cumplir su propósito. No importa cuál sea su situación, Dios tiene instrumentos de liberación y de victoria. Para un tiempo como este, Dios tiene preparadas personas valientes, comprometidas y obedientes que darán un paso en la fe y llevarán a cabo su obra. En la antigua Persia, Amán estaba haciendo el trabajo del diablo, pero ahí estaba Esther para contrarrestarlo. Dios había puesto el tablero y movió su reina para dar jaque mate al enemigo. Dice la palabra en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes santos. Quiero que no te olvides de este versículo, que es una realidad aún hoy. Es palabra de Dios. Quita y pone reyes. Él tiene todo el poder para quitar lo que no debe estar, para sacar lo que el diablo introdujo, las zorras del viñedo. Dios nos ha colocado donde Él quiere que estemos, para un tiempo como este. No estamos aquí por accidente. Él ha permitido esta situación por la que estás atravesando para llevarte al propósito, a un matrimonio, a una familia que lo honre y le glorifique. Él no ocasionó tu situación, ya se lo hemos hablado en otros vídeos, pero sí utiliza la situación para llevarte a la victoria. Tú eres parte importante para usarte como instrumento. Él te coloca en el momento, la posición y el lugar que quiere que estés y te llama a participar con confianza en su obra. En los días de Esther, el deber de salvar a una nación recayó en ella y Dios le dio todo lo que ella necesitaba para llevar a cabo la tarea. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Sea cual sea la tarea que nos asigne, nos utilizará para un tiempo como este. Tú eres esa Esther si se deja usar, si obedece, si lucha, si se enfrenta a lo que le toque. Dios dará la victoria a tu familia a través de ti. Esa nación para Esther es tu familia para ti. Dice la palabra, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo esto lo tomo como que si no luchas por tu casa, no es que otros lo harán por ti, no. Es que Dios lo hará con quien sí desee luchar por su familia. Y en el capítulo 5, el 1 al 8, nos enseña que Esther no se apresura. Esther se valió de su primer recibimiento favorable para asegurarse la buena voluntad del rey y hacer una invitación estratégica. Pero la primera invitación no fue suficiente y tuvo que ofrecer un segundo banquete a la noche siguiente. Lo que sucedió en esas 24 horas es de suma importancia. Nos damos cuenta el repentino deseo del rey de que le leyeran los anales históricos, obviamente inspirado por el Señor. El ayuno y la fidelidad de Esther y de su pueblo fueron productivos y lograron la ayuda del Señor. Con la fuerte posición que ocupaba Amán y con lo mucho que el rey le favorecía, una acusación directa de parte de Esther podía ser rechazada si el rey no hubiera estado preparado de antemano, cosas que solo Dios puede hacer. Y en este libro también encontramos la importancia del ayuno. Esther pidió a los judíos y a sus siervos que ayunaran con ella. El ayuno de Esther consistió en 3 días sin comer y sin beber. Había un gran propósito y antes de tomar una gran decisión, Esther se consagró en comunión a Dios a través del ayuno para recordar que Dios se apiada de toda persona en angustia. Esther ayunó
para pedir a Dios anular el decreto de exterminio que pesaba sobre los judíos. Fue un ayuno de invocación a Dios para la salvación del pueblo. Vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a hablar un poquito del ayuno. ¿Por qué es tan potente el ayuno? El ayuno es un tipo de sacrificio. Cuando estamos dispuestos a dejar de lado algo que valoramos y que es tan importante como la comida, le demostramos a Dios que Él es más importante para nosotros que todo lo demás. Fomenta la humildad. Por lo general, el ayuno hace que una persona se sienta físicamente débil, lo cual puede ser un buen recordatorio de que Dios tiene el poder supremo. Nos recuerda el ayuno, la fragilidad del ser humano y la necesidad que tenemos de Dios. Nos centra en Dios. Cuando en realidad es un ayuno de calidad, ese tiempo que no obligatoriamente tiene que ser el tiempo de Esther, el tiempo de Daniel o el tiempo de Moisés. Ese tiempo es totalmente dedicado a la oración, a la adoración, a la lectura de la palabra, sin distracciones. Debe tener un propósito. De lo contrario, será solamente pasar hambre. El ayuno también puede ser una parte poderosa de la historia de tu vida. Cuando miramos la vida de Esther, vemos en esta frase de Mardoqueo, o más bien un regaño a Esther, donde le recordó que ella necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y su comodidad para enfrentarse al enemigo con todo. Y nos enseña el libro que luego del ayuno y la determinación, Esther decide ir adelante y en el tiempo preciso se acerca lentamente al trono. Y yo imagino el corazón latiéndole a mil. La gran sala real del palacio, que se sume en un completo silencio. Un silencio tan profundo que ella puede oír sus suaves pisadas y el roce de la tela de sus vestiduras reales. Pero no debe dejarse distraer. Y toda su atención está puesta en el hombre sentado allá en el trono. Y no es para menos. Ese hombre tiene la vida de Esther en sus manos. Dice la palabra que el rey la mira fijamente y extiende hacia ella su cetro de oro. Uf. Qué gran alivio, ¿no? Con ese sencillo gesto le salva la vida, pues así indica que la perdona, que perdona la falta que acaba de cometer, presentarse ante él sin haber sido invitada. Esther entonces puede acercarse al trono y agradeciendo la clemencia del rey, alarga la mano y toca el extremo del cetro. Entonces el monarca le pregunta: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu solicitud? E incluso llega a ofrecerle la mitad de su reino. ¿Qué vemos aquí? Que Esther eligió sabiamente el tiempo para hablar. Puso en práctica el principio de Eclesiastés 3:1-7. Así es que Esther le contesta a su esposo con estas palabras: si al rey de veras le parece bien, venga hoy el rey con Amán al banquete que he hecho para él. El monarca accede y manda a llamar a Amán. Vemos lo prudente y sabia que es Esther. A la vez respeta la dignidad de su esposo, por lo que planea un mejor momento para expresarle su preocupación. En ese primer banquete que organizó Esther, decidió no hablarle del asunto al rey en esa ocasión. Sin duda, Esther prepara el banquete con esmero, procurando satisfacer todos los gustos de su esposo. Y no falta el buen vino para alegrar el ambiente. Tanto disfruta Suero de la ocasión que se siente impulsado a preguntarle de nuevo a la reina cuál es su petición. ¿Será que este sí era el tiempo para hablar? Ella cree que no es momento aún. Por eso invita al rey y a Amán a otro banquete al día siguiente. Pero, ¿por qué pospone el asunto? Recordemos que todo el pueblo de Esther se enfrenta a la muerte debido al decreto real. Con tantas vidas en juego, ella tiene que asegurarse de elegir el mejor momento. Así que espera y organiza otro evento para demostrarle a su esposo el gran aprecio que siente por él. ¿Qué notamos aquí? El gran valor que tiene la paciencia. Virtud valiosa, aunque escasa, es la paciencia. Esther, a pesar de sentirse preocupada y a lo mejor ansiosa, aguardó el momento ideal para hablar.
hacemos bien en seguir su ejemplo, ya que es probable que en ocasiones veamos cosas que debemos corregir. Si intentamos convencer a alguien con autoridad para que resuelva un problema, tal vez tengamos que imitar a Esther y ser pacientes. Proverbios 25:15 señala: por paciencia se induce a un comandante, y una lengua apacible ella misma puede quebrar un hueso. Si esperamos el momento oportuno y hablamos con apacibilidad y bondad, como hizo Esther, podremos quebrar cualquier resistencia, aunque sea tan dura como un hueso. Esther supo tratar un asunto tan delicado con sabiduría y tacto, usando la persuasión. Su ejemplo nos enseña que si alguna vez necesitamos exponerle un problema grave a un ser amado o a una persona con autoridad, es importante que seamos pacientes, respetuosos y sinceros. Pero también resalto aquí el papel de Mardoqueo, quien desafió a Esther a aceptar la frase: para un momento como este has llegado. Y hoy yo quiero desafiarte a ti, para un momento como este, a luchar, a arriesgar, creyendo en Dios por esa victoria, por el rescate de ese cónyuge, por la salvación de esa alma, por la restauración de tu matrimonio, por el testimonio para tu familia. Dios también pone delante de ti y de mí la frase: para un momento como este. Porque Dios nos ha dado a cada uno un trabajo, posición, recursos, educación y más. Porque Él ha abierto oportunidades para poder cumplir los propósitos para su reino. No nos puso ni a ti ni a mí para comodidad. Yo tengo mi milagro ya hace 5 años. Yo podría estar en mi comodidad disfrutando mi vida sin exponerme en los medios a tanto ataque del diablo para que yo desista de seguir apoyando y motivando a las familias a restaurar. Yo tengo una carrera profesional de la que podría vivir tranquilamente, digámoslo así. Tengo hoy una tranquilidad con mi esposo, con mi matrimonio. Pero, ¿y si para un momento como este me trajo Dios? Pero mi tranquilidad y mi comodidad no valen más que el propósito de Dios. Él me escogió, Él me respalda, no tengo miedo, me arriesgo. ¿Y tú lo harías por tu familia? Estoy segura que sí. ¿Lo harías por el resto de las familias? Yo espero que sí. Él nos ha puesto donde estamos porque nos encontramos en medio de una batalla, de una guerra. Tú y yo estamos en medio de un conflicto que tiene todo que ver con el bien en contra del mal. Porque ¿a qué vino el diablo? A robar, matar y destruir. No podemos perder una misión del reino por estar concentradas en nuestro reino personal. Esa es una de las mayores tragedias que podríamos enfrentar. Y nuestro reino personal no es solo riquezas y comodidad. Me refiero también a la frase mal usada de: es que voy a cuidar mi corazón. ¿Por qué mal usada? Porque muchas veces es una excusa para no enfrentar lo inevitable, y eso te lleva a estancarte, a esconderte, a quedarte en una zona de confort por miedo a ser lastimada. Entonces prefieres no luchar, y esto pasa por el miedo, por ese miedo que no es de Dios, ese miedo que te paraliza. Una nación entera estaba agradecida por la forma en que Esther respondió a la reprimenda de Mardoqueo, pues nada más y nada menos que sus vidas fueron salvadas. ¿Cuántas almas podrían ser salvadas hoy si elegimos aumentar nuestro servicio, incluso cuando este requiere sacrificio? ¿Cuántas almas podrían dar testimonio del poder de Dios? ¿Cuántos hijos levantarían familias que también glorifiquen el reino? ¿Cuántos hijos y esposos agradecerán a esa mujer que luchó por la unión y salvación de los suyos? Esa mujer, ese varón que no se rindió hasta ver el milagro. Es posible que nuestro llamado no sea el de salvar a una nación, ni guiarla. Pero hay una cosa que es muy cierta. Tú estás aquí no por casualidad, sino por designio. Tienes un papel que desempeñar en el establecimiento del reino. Aleluya. Quiero que ores conmigo. Señor, dirige mi corazón y mi mente hacia ti y hacia el papel que tú has elegido para mi vida. Ayúdame a poner tu voluntad y tu propósito por delante de los míos. Me inclino humildemente ante ti y pido que me des tu valor y que me dirijas y me conduzcas a vivir
mi vida según el llamado que me has dado para un momento como este. Señor, heme aquí, úsame, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero dejarte con unas preguntitas para meditar allí en casa. ¿Por qué crees que fue sabia Esther al elegir bien el tiempo de hablar? ¿Cómo se vio recompensada la paciencia de Esther? ¿De qué manera demostró Esther valentía y altruismo al defender a su pueblo? ¿En qué campos piensas tú imitar la fe de Esther? Que el Señor te bendiga.